Ayer me quedé un poco frustrado porque sabía que nuestros oyentes necesitaban tener una información más profunda, más completa sobre la repercusión que ha tenido en el Reino Unido el descubrimiento de que el padre de Camerún había colocado bastante dinero en sociedades offshore en Panamá o en las Islas Vírgenes y que de esa colocación ilusiva de impuestos del padre de Camerún se había aprovechado durante 4 o 5 años Camerún. Y aunque él diga luego lo que quiera, el hecho es que eso ha caído como una bomba en el espíritu del pueblo inglés, que es muy refractario a que sus gobernantes mientan, porque relacionan que la mentira en algo personal puede afectar inmediatamente a la mentira en asuntos públicos o políticos. Conociendo las tradiciones inglesas de cómo han rechazado las mentiras y las ocultaciones, bien sean de dinero o bien sean de algunos escándalos, como recuerdo el caso de Prófumo, no por ser un escándalo sexual aquel ministro, sino porque la amante, la mujer con la que tenía relaciones con la Unión Soviética, y de ahí la sospecha de que pudiera haber sido imprudente Prófumo, el hecho que fue un escándalo grandísimo. Y ahora Camerún, no se trata del daño que puede hacer ni al Tesoro de Inglaterra ni a la administración pública, sino el hecho que el inglés no puede entender y lo perturba, es de que si ha mentido en algo personal, en lo que no tendría que mentir porque tenía que dar ejemplo, pero déjalo del ejemplo el inglés, lo que más le preocupa es que una persona que miente en ese asunto puede mentir en cualquier otro asunto político. ¿Por qué creerlo en el asunto de Europa? Ahí es donde voy, y es lo que quería ahora oír a Jesús Murciego, que el daño que ha causado es que dudan de que tantas palabras entendidas de Camerún, tanto ardor en la batalla para mantener al Reino Unido en la UE, piensan que del mismo modo ya no pueden creer que sea tan beneficiosa las palabras para el Reino Unido, los argumentos de Camerún, que igual que esos argumentos ha defendido antes la obligación de pagar los impuestos, y él ha mentido. Pues quien ha mentido en algo tan íntimo y personal como el pago de los impuestos, bien puede estar mintiendo a la hora de exponer las ventajas grandísimas que tiene el Reino Unido si permanece en la Unión Europea. Ese escándalo, que yo sé que produce efecto en el pueblo inglés, no lo tengo bien calibrado en las encuestas, porque Hilario hasta ahora no ha tenido tiempo y hasta el miércoles no tendrá, porque Julio Arasán todavía no se ha incorporado, y como acaba de llegar Jesús, tampoco le puede seguir que me haga una preparación exhaustiva o que nos exponga, pero sí que le pido que concentre su atención en lo que acabo de decir y nos ilumine lo que pueda sobre la actitud o por lo menos la repercusión que en los medios, televisión, radio y prensa de Gran Bretaña ha producido el asunto de Panamá respecto a la credibilidad de Camerún con relación al Brexit. Pues don Antonio, un gusto volver a participar y sobre todo resaltar que esta semana la prensa ha estado centrada en dos aspectos, en el Brexit, pero los papeles de Panamá han tomado el protagonismo y el primer ministro Cameron ha sido atacado por todos los lados, ha sido forzado incluso a revelar sus cuentas, sus ingresos de los últimos 6 años para intentar demostrar que apenas se había beneficiado, su participación era mínima, eran 30.000 libras, sobre un total de 1 millón de libras de ingresos en los últimos 6 años, que había pagado sus impuestos en torno a 400.000, pero lo que importa es que había negado su participación, decía que no tenía nada que ver y al final pues se ha demostrado que tenía algo que ver. 4 días ha durado su silencio. Así es, ha estado intentando decir que era un tema personal, que no estaba envuelto, pero dentro de lo que ha publicado ha aparecido también ingresos poco sospechosos, como dice la prensa, 200.000 libras en donaciones, en regalos de su madre, que probablemente vengan de los fondos de su padre. Entonces es todo muy confuso y el fundamento es que el nombre del primer ministro está quemado. Él ha dicho que lo debía haber gestionado mejor, que ha aprendido la lección, pero que eso no vale. Eso pues indica que el primer ministro está quemado, quizá no para ser depuesto actualmente, pero en las próximas elecciones no va a poder participar. Ya están descontando aquí la prensa que probablemente Boris Johnson va a ser el próximo candidato, el actual alcalde de Londres, y Cameron, el actual primer ministro, está ya visto como un fraude, como alguien que ha cometido delitos, alguien que
la autoridad que tiene que hacer que la gente pague impuestos son los primeros en utilizar instrumentos de los paraísos fiscales para evadir tasas o incluso donaciones para evitar impuesto de sucesiones. Entonces, pues la percepción aquí es que Cameron no va a dimitir, pero sí que está pues ya amortizado para las próximas elecciones. Claro, para nosotros lo que nos interesaba es la repercusión que puede tener en el asunto del referéndum sobre la permanencia o la salida del Reino Unido con relación a la UE. Claro, recordemos que Porque es verdad que hasta ahora la prensa inglesa y los comentaristas habían sostenido que gracias al tesón, a la ilusión y el convencimiento de Cameron, anterior al conocimiento de Panamá, gracias a eso estaba el permanecer en la Unión Europea en las encuestas por encima de la salida. Y ahí el tema que pregunto, ¿hay encuestas respecto a la situación del Brexit después de conocer el asunto de Panamá? Pues todavía no las hay, don Antonio. El tema es muy reciente, pero seguro que se van a publicar a partir de esta semana. Pues Y eso en cuanto las tengas, llama aquí, porque para nosotros es vital. Os mantendré informados. Es muy claro que uno de los mayores defensores de la Unión Europea, por su pasión y por su tesón, y también por los intereses del establishment británico, de las clases altas, con sus grandes conexiones con la Unión Europea, que tienen un gran interés en quedarse. La clase trabajadora tiene menos interés y, por supuesto, va a afectar muy significativamente al referéndum y se va a inclinar un poco más hacia el lado de la salida del Reino Unido. Bien. Corbyn, el líder de la oposición del Sí. Partido Laborista, es muy crítico con el tema de los impuestos. Quieren hacer una nueva legislación para impedir los No, ya ha paraísos pedido fiscales. ya ha pedido la dimisión. Así es, pero bueno, muy difícil Sí, todavía. no, es imposible. Muy difícil y está realmente la cosa muchas discusiones, muchas protestas en la calle contra Cameron, pero no creo que el tema llegue a mayores. Simplemente va a influir en la salida del Reino Unido de la Unión Europea o la posibilidad de salida. Y bueno, pues ha habido mucha gente quemada aquí con el tema de los impuestos. Varios antiguos parlamentarios, lores incluso, estrellas de la televisión. Y es un tema muy comentado que aquí ese fraude está muy mal visto y la persona que tiene una vida pública pues lo va a tener muy difícil para continuar esa vida pública una vez que se ha sabido sus sociedades en los paraísos fiscales.